Ha pasado un tiempo. Soy de la Universidad Médica de YouTube. Si el cáncer de estómago se detecta en etapa 1, la tasa de supervivencia a 5 años es de aproximadamente el 94%. En etapa 4 es solo del 9%. Es el mismo cáncer de estómago. Es el mismo tipo de cáncer en el mismo órgano. Aún así, la tasa de supervivencia puede diferir hasta 10 veces. Esta diferencia la determina una sola acción. ¿Cuándo te hiciste el examen? Hola, soy el Dr. Mandarín de la Universidad Médica de YouTube. El tema de hoy es el cáncer de estómago y también hablaremos sobre la bacteria Helicobacter pylori y la endoscopía gástrica, que suelen mencionarse junto con el cáncer de estómago. Con solo ver el video de hoy podrás saber qué síntomas tiene el cáncer de estómago, si es mejor eliminar la bacteria Helicobacter pylori, cuándo hacerlo, cómo se transmite, si puedes volver a infectarte y también cuál es mejor, la endoscopía gástrica o el examen con bario, por la garganta o por la nariz. ¿Qué se necesita para hacerlo sedado, dormido? ¿Se puede desayunar antes? Este video te aclarará todas esas dudas. Y en la tercera parte sobre la bacteria Helicobacter pylori también te contaré algunos hechos sorprendentes como ¿en serio esos síntomas también son causados por la bacteria? Y en la cuarta parte, ¿qué es mejor, la endoscopía gástrica o el examen con bario? Incluso para quienes piensan que la endoscopía es difícil, puede que en realidad sea más fácil que el examen con bario. También hablaré de eso, así que por favor escúchalo hasta el final. La primera parte trata sobre los síntomas iniciales del cáncer de estómago, pero antes que nada, tengo una pregunta. ¿Qué síntomas crees que aparecen cuando tienes cáncer de estómago? ¿No creen que la mayoría de las personas se imagina que les va a doler el estómago? ¿O tal vez piensan en la pérdida de apetito o las náuseas? Lamentablemente, eso es un error. En realidad, cuando aparecen esos síntomas, ya no es una etapa temprana. En las primeras etapas del cáncer de estómago, no hay síntomas específicos, es asintomático. Eso es lo más aterrador del cáncer de estómago. De hecho, según los datos estadísticos, el cáncer gástrico temprano, que se detecta a tiempo, la mayoría de los casos de cáncer de estómago se detectan por casualidad durante exámenes médicos o chequeos antes de que aparezcan síntomas gástricos. De hecho, yo también me hago una endoscopía durante los chequeos médicos, y cuando diagnostico cáncer de estómago y hablo con los pacientes, muchos me preguntan: doctor, no tengo ningún síntoma, ¿de verdad tengo cáncer? Así de real es la situación del cáncer de estómago. Sin embargo, no es que no haya absolutamente ningún síntoma. Como señales iniciales, pueden aparecer los siguientes signos de malestar general. Eso puede indicar que todavía está en una etapa temprana, así que por favor tomen nota o recuerden los síntomas que les voy a presentar a continuación como conocimiento útil. El primero es una sensación extraña o dolor en la boca del estómago, aunque no necesariamente es dolor. Sin embargo, hay personas que dicen que sienten una especie de molestia vaga. El segundo síntoma es la pesadez estomacal o sensación de hinchazón. Puede que el estómago se sienta más lento y que después de comer sea más fácil sentir pesadez, o que sientan que la comida permanece mucho tiempo en el estómago. El tercer síntoma es que de alguna manera ha disminuido el apetito. Aunque tengan hambre, sienten un pequeño cambio y no tienen muchas ganas de comer. El cuarto síntoma es la acidez estomacal. Esto puede sorprender a muchas personas, ¿verdad? Hay quienes piensan que se trata de reflujo gastroesofágico, pero en algunos casos también puede ser un síntoma de cáncer de estómago. El quinto síntoma es la pérdida de peso sin causa aparente. Cuando aparece este síntoma, en muchos casos la enfermedad ya está avanzada. Por ejemplo, si no estás haciendo dieta y aún así pierdes de 3 a 5 kilos en medio año, ese es el tipo de caso al que me refiero. Creo que muchos de ustedes al escuchar estos síntomas pensaron que podrían aplicarse a ustedes mismos. Hay algo importante que quiero decirles. Si los 5 síntomas que acabo de mencionar no mejoran fácilmente, o aunque mejoren un poco, vuelven a aparecer y continúan o incluso empeoran. En estos casos es especialmente importante tener cuidado, así que por favor recuérdenlo. La razón es que si se desarrolla cáncer no desaparecerá por sí solo. Aunque los síntomas puedan variar poco a poco, esos síntomas se volverán más intensos o aparecerán otros síntomas. Sin embargo, los 5 síntomas que acabo de mencionar, muchas personas los atribuyen a la edad y no van al médico, ¿verdad? Ahí está la trampa. No pienses en dejarlo pasar solo porque tomaste un medicamento de venta libre y te sentiste mejor temporalmente. Si esos síntomas vuelven o persisten, realmente deberías ir al médico y considerar hacerte un examen. Y además de eso, hay otros síntomas inesperados que podrías no notar si no los conoces. Así que te voy a presentar 3. El primero es el cambio en el color de las heces. Se le llama heces alquitranadas o heces negras. Cuando se desarrolla cáncer de estómago, puede haber un sangrado lento dentro del estómago. Esa sangre reacciona con
con el ácido gástrico y se oxida, lo que hace que se vuelva completamente negra. Esto puede ocurrir no solo por cáncer de estómago, sino también cuando hay sangrado por una úlcera gástrica. De cualquier manera, es una señal que puede poner en riesgo tu vida si la ignoras. Así que si notas heces completamente negras como estas, no lo ignores y acude al hospital sin falta. Y otro síntoma es la urticaria crónica. ¿No te parece inesperado? Puede que pienses, ¿qué relación tiene la urticaria con el cáncer de estómago? Por supuesto, no es una señal directa. La urticaria puede aparecer por muchas causas. Puede ser por cambios de temperatura o por estrés, pero en realidad una de las principales causas del cáncer de estómago es la bacteria Helicobacter pylori. Al infectarse con esta bacteria, hay casos en los que aparece urticaria y cuando se elimina la bacteria Helicobacter pylori, la urticaria desaparece por completo. Hay pacientes que han experimentado esto. Y por último, otro hallazgo inesperado es la disminución de los niveles de hierro. Esto se puede detectar mediante un análisis de sangre, ya que los niveles de hierro en la sangre están disminuidos. Este tipo de cambio también está relacionado con el cáncer de estómago. Por supuesto, si el cáncer de estómago causa sangrado en el estómago, es fácil entender que los niveles de hierro en la sangre disminuyan debido a la pérdida de hierro. Pero la causa del cáncer de estómago, esta bacteria llamada Helicobacter pylori, cuando uno se infecta con Helicobacter pylori, el revestimiento del estómago se adelgaza y la capacidad de absorción se debilita, por lo que la eficiencia para absorber hierro disminuye. Por eso, cuando se elimina la bacteria Helicobacter pylori, la eficiencia para absorber hierro mejora, los niveles de hierro se recuperan, y en realidad hay casos en los que también se cura la anemia. De hecho, incluso en el ámbito pediátrico hay reportes similares. Cuando investigaron a niños con anemia, encontraron que la proporción de niños anémicos infectados con la bacteria Helicobacter pylori era más alta. Anemia y urticaria. Supongo que muchos de ustedes no esperaban eso, ¿verdad? En la Universidad Médica de YouTube compartimos este tipo de conocimientos importantes que podrías no notar si no los conoces, siempre con responsabilidad desde la perspectiva de un médico en activo y basándonos en datos. Antes de que olvides de qué canal se trata, me haría muy feliz si pudieras suscribirte. Tener al menos una fuente de información confiable es muy importante en esta sociedad de la información. Así que aquí está el resumen de la primera lección. Los síntomas iniciales del cáncer de estómago suelen no presentarse, y aunque los haya, suelen ser leves y fáciles de pasar por alto pensando que son por la edad. Además, pueden aparecer síntomas como anemia o urticaria. A veces, síntomas que parecen no tener relación, en realidad sí están conectados. ¿Qué te parece? No hay síntomas. Creo que ya quedó claro que no tener síntomas no significa estar sano. Por eso, es importante hacerse exámenes antes de que aparezcan los síntomas. Cuando llegues a cierta edad, es fundamental hacerse pruebas para detectar cáncer de estómago o revisar si tienes la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, ¿cómo se hacen estos exámenes? ¿Cómo se hace la prueba para la bacteria Helicobacter pylori? ¿Es necesario hacerse una endoscopía? Recibo muchas preguntas como esta. Así que en este video quiero responderlas todas de manera completa. Aquí tengo un anuncio. En la Universidad Médica de YouTube tenemos una cuenta oficial de Line. Si te registras en la cuenta oficial de Line desde la descripción y escribes endoscopía, podrás recibir los puntos clave y las precauciones sobre la endoscopía de los que hablaré hoy. También estamos regalando gratis un material en una hoja tamaño A4 que resume todo sobre la bacteria Helicobacter pylori. Si te interesa, regístrate y recíbelo. Entonces, en la segunda clase, haré una sesión de preguntas y respuestas sobre la endoscopía. Tanto si ya te has hecho el examen como si no, seguramente tienes dudas o inquietudes. Voy a responderlas una por una. Primera pregunta. ¿El examen toma medio día? El examen en sí dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos, así que termina rápido. Incluso contando el tiempo de espera y la preparación previa, normalmente todo se completa en mediodía, ya sea en la mañana o en la tarde. Si piensas que vas a perder todo el día, no es así, así que por favor recuerda eso. Segunda pregunta, ¿no se puede comer nada desde el día anterior? Si piensas que es difícil no comer nada el día anterior, eso es un malentendido. Puedes comer hasta las 9 de la noche el día anterior. Sin embargo, trata de elegir alimentos fáciles de digerir. Evita las comidas grasosas o con mucha fibra, ya que tienden a quedarse en el estómago. Y la mañana del examen debes ayunar. Sin embargo, puedes tomar agua o té, así que no es que no puedas consumir absolutamente nada. Tenlo en cuenta.
Tercero, ¿es más cómodo por la boca o por la nariz? Esta también es una pregunta muy frecuente. Cuando es por la boca, la mayoría de las cámaras tienen un grosor de aproximadamente 9 milímetros. La calidad de imagen es buena y cuando se necesita tomar muestras de tejido, este tipo grueso es muy conveniente. Sin embargo, como es un poco más gruesa, es más fácil que se produzca el reflejo de náusea. Y cuando es por la nariz, se utiliza una cámara de aproximadamente 5 milímetros. El reflejo nauseoso, ese reflejo de gag, es menos probable que ocurra y hay personas que pueden hablar normalmente durante el examen. Sin embargo, la cavidad nasal es estrecha, se introduce la cámara por la nariz, pero hay personas cuya forma de la nariz dificulta el paso de la cámara y también hay pacientes que sienten dolor al pasarla. Tiene sus pros y sus contras, y dependiendo del hospital, hay clínicas y hospitales donde existe la opción de realizar la endoscopía gástrica con el tipo delgado de 5 milímetros, que normalmente se introduce por la nariz, pero hacerlo por la boca. Por la boca es incómodo y por la nariz es estrecho y duele. Para esas personas pueden tragar una cámara delgada por la boca. Existe ese método, así que cuando se vayan a hacer el examen, creo que sería bueno confirmar si es posible hacerlo de esa manera. Sorprendentemente, no mucha gente lo sabe, ¿verdad? Por eso, yo siempre recomiendo la vía nasal a las personas que sufren mucho del reflejo nauseoso, y si alguien ya intentó por la nariz y le dolió mucho, entonces suelo sugerir que probemos con la cámara delgada por la boca. Por supuesto, si se necesita un examen más detallado o tomar muestras de tejido, se elige una cámara más gruesa, así que depende de cada caso. Cuarta pregunta. ¿Es mejor usar sedantes? También recomiendo los exámenes con sedantes. Si usas sedantes, cuando te das cuenta, el examen ya terminó mientras estabas medio dormido, así que la molestia es prácticamente cero. La gran mayoría de las personas dice que el examen terminó mientras estaban dormidas. Si de verdad la endoscopía, si la pasaste realmente mal cuando te la hiciste hace tiempo y no quieres volver a hacerlo nunca más, recuerda que existe la opción de los sedantes. Así que por favor tenlo en cuenta. La desventaja es que después del examen tienes que guardar reposo de 30 minutos a 1 hora. El tiempo total del examen se alarga y no podrás conducir durante un día después de haberte hecho el examen. Por eso, para las personas ocupadas que trabajan o que no pueden dejar de usar el coche, puede ser difícil usar sedantes. Además, por supuesto, los sedantes también son medicamentos, así que existe el riesgo de alergias y otros efectos secundarios. Hay un punto a tener en cuenta. En las personas que beben mucho alcohol, los sedantes pueden no hacer tanto efecto. Aunque elijan usar sedantes, puede que no funcionen bien y al final tengan que hacerse el examen estando despiertos, así que quiero advertirles sobre ese punto. ¿Se puede comer inmediatamente después del examen? Esto también es una pregunta común, pero respecto a la comida después del examen, quiero que sigan las reglas del hospital o clínica donde se hagan el estudio. Generalmente se permite tomar líquidos 1 hora después del examen. Si no hay problema con los líquidos, en muchos casos también se permite una comida ligera 1 hora después. Sin embargo, si se tomó una muestra de tejido durante el examen, esto puede cambiar, y si se usaron sedantes, hay que esperar 1 hora después de estar completamente despierto, así que el tiempo para poder comer puede ser más largo. Por favor, tengan en cuenta estos puntos. Sexto punto. ¿Con qué frecuencia debo hacerme este examen? Si ya me lo hice una vez, ¿cuándo debería hacérmelo de nuevo? Muchas personas dudan sobre esto, pero la conclusión es que deben seguir las indicaciones del médico que les realizó el examen. Les puedo dar una referencia. Si nunca han tenido la bacteria Helicobacter pylori y tampoco tienen enfermedades estomacales, una vez cada 2 años es una buena guía. Y para quienes tienen la bacteria Helicobacter pylori o la tuvieron pero ya se sometieron a un tratamiento de erradicación, estas personas, en comparación con quienes nunca han tenido la bacteria Helicobacter pylori, siguen teniendo riesgo de cáncer de estómago, así que recomiendo hacerse una endoscopía gástrica 1 vez al año. Especialmente después de haber erradicado la bacteria Helicobacter pylori, les pido que durante 5 años no falten a su endoscopía gástrica anual. Y dependiendo del estado de la gastritis causada por la bacteria Helicobacter pylori, la frecuencia puede ajustarse a cada 6 meses. Por ejemplo, esta es un área que varía mucho según cada persona, pero si recuerdan que lo recomendable es hacerse el examen 1 vez al año o cada 2 años, estará bien. Séptima pregunta. ¿Qué tipo de personas deberían hacerse este examen? Según las directrices nacionales, se recomienda que, según las directrices nacionales, a partir de los 50 años se realice una prueba de detección de cáncer de estómago cada 2 años, y se puede elegir entre una endoscopía o un estudio con bario. Dependiendo del municipio, hay lugares donde se puede hacer la revisión desde los 40 años. Sin embargo, para las personas que cumplen con los siguientes puntos que voy a mencionar, se recomienda hacerse el examen lo antes posible, sin importar la edad. Personas con antecedentes familiares de infección por Helicobacter pylori. Personas que tienen familiares con cáncer de estómago, personas que sufren de molestias estomacales crónicas. ¿Qué les pareció? Respondí 7 preguntas muy comunes sobre el cáncer de estómago.
por favor, guarden este video y revísenlo cuando estén considerando hacerse una endoscopia gástrica. Creo que así podrán entenderlo todo perfectamente. Y también hay muchas opciones para la endoscopia gástrica y me alegraría si piensan que tal vez no es tan difícil como imaginaban. Y ahora, la tercera parte, sobre la bacteria Helicobacter pylori. La mayoría de las causas del cáncer de estómago se deben a esta bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, sorprendentemente, también hay muchos conceptos erróneos. Para quienes piensan que ya están a salvo después de erradicar la bacteria, este es un concepto erróneo que puede ser peligroso, así que lo he resumido en detalle. La bacteria pylori, cuyo nombre correcto es Helicobacter pylori. Esta bacteria se instala en el estómago y provoca pequeñas inflamaciones, como pequeños incendios, dentro del estómago. La mucosa del estómago se va adelgazando cada vez más. Estos son los cambios que causa la bacteria pylori. Además, esta bacteria está profundamente relacionada con la aparición del cáncer de estómago. Y en la tercera parte, responderé una por una a estas preguntas. La primera, ¿la bacteria pylori siempre se transmite de los padres? Mis padres dieron positivo a la bacteria pylori. ¿Yo también estoy infectado? Es una pregunta que recibo. La principal vía de infección de la bacteria pylori, en realidad, es la transmisión dentro de la familia durante la infancia. Se dice que la infección por parte de la familia suele establecerse aproximadamente hasta los 5 años de edad. En la mayoría de los casos, se transmite a través de utensilios para comer o al compartir alimentos de boca en boca. Estadísticamente hablando, si ambos padres son positivos para la bacteria Helicobacter pylori, la probabilidad de que se la transmitan a sus hijos es de aproximadamente el 40%. Por el contrario, si los padres no están infectados, se dice que la probabilidad de que los hijos contraigan la bacteria Helicobacter pylori es de aproximadamente un 3%. Por eso, investigar si los padres están infectados con la bacteria Helicobacter pylori también puede considerarse un regalo para la próxima generación. Así que, como respuesta a la pregunta inicial, si los padres están infectados con la bacteria Helicobacter pylori, existe una probabilidad relativamente alta de que sus hijos también estén infectados. Segundo, ¿es posible volver a infectarse después de haber erradicado la bacteria una vez? Hay personas que dudan en someterse al tratamiento de erradicación porque piensan que no tiene sentido si, después de todo el esfuerzo, pueden volver a infectarse. Sin embargo, pueden estar tranquilos. En Japón, después de erradicar la bacteria Helicobacter pylori, la probabilidad de volver a infectarse es muy baja, menos del 1% al año. En el pasado, era posible infectarse a través del agua de pozo, pero con las condiciones sanitarias actuales en Japón, casi no hay riesgo de infección. Sin embargo, hay una cosa a la que debemos prestar atención. Aunque no vuelva a haber una reinfección en las pruebas para detectar la bacteria Helicobacter pylori, aunque en realidad aún no se haya erradicado, puede ocurrir que por error el resultado de la prueba salga negativo, es decir, que indique que no hay Helicobacter pylori. Por eso, para determinar si se ha erradicado la bacteria, es necesario esperar un tiempo después del tratamiento antes de realizar la prueba. Se dice que como referencia es importante esperar al menos 2 meses. Por eso, después del tratamiento para erradicar Helicobacter pylori, uno quiere confirmar de inmediato si se logró eliminar la bacteria. Pero hay que contener ese deseo y, siguiendo las indicaciones del doctor, esperar un tiempo antes de hacerse la prueba. La tercera pregunta es si se puede erradicar de forma natural. ¿Existe la posibilidad de que Helicobacter pylori desaparezca por sí solo si lo dejamos sin tratar? En realidad, aunque es raro, sí sucede. Hay varios casos diferentes. Cuando la bacteria Helicobacter pylori infecta el estómago, la pared del estómago se va adelgazando cada vez más y el ambiente dentro del estómago empeora. Así que, sin temor a malentendidos, cuando la bacteria Helicobacter pylori infecta el estómago y el interior del estómago se deteriora por completo, la propia bacteria ya no puede sobrevivir en ese ambiente. Es como si, debido a un incendio doméstico, la casa se quemara por completo y ya nadie pudiera vivir ahí. Cuando esto sucede, el riesgo de cáncer de estómago es bastante alto y la mucosa gástrica está muy dañada. Incluso si comes alimentos, el estómago ya no puede digerir ni absorber bien. Por eso es importante eliminar la bacteria lo antes posible. Otra situación en la que la bacteria Helicobacter pylori desaparece de forma natural, a veces, cuando te enfermas de otra cosa, tomas antibióticos y esos antibióticos pueden también erradicar incidentalmente la bacteria Helicobacter pylori. Así que la bacteria Helicobacter pylori desaparezca de forma natural, aunque suene misterioso, en realidad puede pasar en la práctica clínica. Cuarta pregunta. Si logras eliminar la bacteria, ¿ya no es necesario hacerse una endoscopia gástrica?
Doctor, ya eliminé la bacteria Helicobacter pylori. ¿Todavía necesito hacerme una endoscopía gástrica? A veces me hacen esa pregunta. Y para ir directo al grano, aunque hayas eliminado la bacteria, eso no significa que el riesgo de cáncer de estómago sea cero. No es así. Por supuesto, las personas que han eliminado la bacteria Helicobacter pylori, en comparación con quienes no lo han hecho, según estudios a gran escala, tienen un riesgo diferente. El riesgo de cáncer de estómago se reduce aproximadamente en un 58%. Sin embargo, eso no significa que sea cero. Durante los años en que estuvieron infectados con la bacteria Helicobacter pylori, los genes de las células del estómago ya sufrieron daños. Por eso, en comparación con las personas que nunca han estado infectadas con la bacteria Helicobacter pylori, quienes se han sometido a la erradicación todavía tienen un mayor riesgo de cáncer de estómago. De hecho, incluso existe el término popular cáncer gástrico después de la erradicación. Por eso, se recomienda hacerse una endoscopía gástrica regularmente, de ser posible una vez al año, incluso después de la erradicación. Incluso el doctor especialista en gastroenterología que conozco me dijo que si se hace cada 2 años, puede que la enfermedad ya haya avanzado, así que aunque te hayas hecho la erradicación, quiere que te hagas la endoscopía una vez al año. ¿Qué opinan? Hay personas que realmente están pensando en hacerse el examen, pero creo que también hay personas que se preguntan, ¿qué pasa con el bario? Así que en la cuarta y última parte, vamos a comparar la endoscopía y el examen con bario para ver cuál es mejor elegir. Creo que muchos de ustedes han escuchado que en los exámenes médicos de la empresa, la prueba del estómago es con bario. Ese líquido blanco y espeso. Es esa prueba en la que tienes que aguantar las ganas de eructar mientras te hacen girar en la camilla. Hay personas que dicen que no quieren volver a hacerlo nunca más, pero entonces, ¿cuál es mejor, el bario o la endoscopía gástrica? En conclusión, en cuanto a precisión, la endoscopía gástrica es abrumadoramente superior. La endoscopía permite observar directamente la mucosa, así que se pueden detectar cambios de color o pequeñas hendiduras. No se pasan por alto los pequeños cambios en los vasos sanguíneos. Además, si hay alguna zona sospechosa, se puede tomar una muestra de tejido en ese momento y observarla directamente al microscopio. En cambio, la prueba con bario consiste en beber bario y simplemente se toma una radiografía desde fuera del cuerpo, es decir, solo se observan los cambios como si fueran siluetas, por lo que los cambios pequeños pueden pasar desapercibidos. Y como un punto importante, cuando se detecta algún cambio con el bario, al final se termina haciendo una endoscopía gástrica como reexamen, lo cual es una desventaja. Por lo tanto, si se trata de una detección temprana, la endoscopía gástrica es la que lleva la ventaja. Sin embargo, eso no significa que el bario no tenga sentido. Es 100 veces mejor que no hacerse ningún examen. Si te da miedo la endoscopía gástrica y no te la has hecho en años, también es importante que te hagas el examen de bario, así que quería mencionarlo aquí. Segundo, ¿está bien la exposición a la radiación del bario? Sí, está bien. La cantidad de radiación en el examen de bario es como una radiografía de tórax. Es la cantidad de radiación que se recibe al tomar varias radiografías con rayos X. No hay problema en hacerse este examen una vez al año, así que no tienes que preocuparte demasiado por esto. Tercero, ¿qué puedo hacer si me cuesta tomar el bario? Lo entiendo, hay bastantes personas a las que no les gusta. Es difícil encontrar una solución para esto, pero el punto es no tomarlo de golpe, sino beberlo poco a poco. Y si te cuesta trabajo girar en la mesa de examen, avísale al técnico antes de la prueba. Después del examen, trata de tomar la mayor cantidad de agua posible. Es importante sacar el bario de tu cuerpo lo más pronto posible. Si la endoscopía también fue difícil para ti y el bario igual y no sabes qué hacer, te recomiendo que escuches lo que mencioné en la segunda parte. Personalmente, te recomiendo buscar un lugar donde puedan hacerte la endoscopía usando sedantes. Y por último, en cuanto a eliminar la bacteria Helicobacter pylori, el bario no es adecuado para eso. La razón es que, para confirmar si estás infectado con la bacteria Helicobacter pylori bajo el seguro médico, necesitas hacerte una endoscopía y tener un diagnóstico de sospecha de la presencia de la bacteria. Si no tienes eso, no puedes hacerte la prueba de Helicobacter pylori bajo el seguro médico. Así que, si quieres saber si tienes la bacteria Helicobacter pylori, aunque te hagas el examen con bario, si al final parece que podrías tener la bacteria, entonces tendrás que hacerte una endoscopía. Y si realmente parece que podrías tenerla, entonces finalmente podrás hacerte la prueba para saber si tienes la bacteria Helicobacter pylori. Por eso, creo que es más eficiente hacerse la endoscopía desde el principio, así que por esa razón también recomiendo la endoscopía. El método para saber si tienes la bacteria Helicobacter pylori sin hacerte una endoscopía es... De hecho, existe una prueba de detección llamada examen ABC. Ya he hablado de esto en detalle en un video anterior, así que si gustas, puedes verlo desde la descripción. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta. Incluso si el examen ABC sugiere que podrías tener la bacteria Helicobacter pylori al final para realizar el tratamiento de erradicación,
Es necesario confirmar finalmente con una endoscopía gástrica, así que para poder hacer la erradicación, al final la endoscopía es algo que no se puede evitar. Por favor, ténganlo en cuenta. Estos son los puntos clave de la clase de hoy. El cáncer de estómago, si se detecta en una etapa temprana, tiene una tasa de supervivencia a 5 años del 90 y 4% en la etapa 1. A menudo no presenta síntomas iniciales, por eso los exámenes son importantes. Si se usa sedante, la endoscopía gástrica casi no causa molestias. Es importante erradicar la bacteria Helicobacter pylori, pero incluso después de la erradicación es necesario hacerse una endoscopía gástrica una vez al año. Entre la endoscopía gástrica y el examen con bario, la endoscopía gástrica es más precisa para la detección temprana. ¿Qué les pareció? Si pensaron vaya, o si les surgieron más dudas como ¿qué pasa en este caso? Por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Responderé a todos los comentarios. Y si les pareció interesante este video, si le dan like, eso me motivará a seguir haciendo más videos. Y antes de que se les olvide de qué video se trata, me haría muy feliz si se suscriben al canal. Además, si tienen amigos o familiares que estén considerando hacerse una endoscopía, por favor compartan este video con ellos. Si alguno de ustedes está pensando en animarse a hacerse una endoscopía, dejen un comentario, seguro que eso motivará a alguien más. En la YouTube Irio Daigaku seguiremos haciendo videos para cuidar su salud. Si gustan, por favor sigan viendo nuestros videos. Muchas gracias por ver el video.